Ah, ya. Ahora, el problema es, no sé si... Espérate, estoy entrando al Zoom de la cámara. Estimados empresarios, muy buenos días. Les saluda Karen Rudas de la Cámara de Comercio de Cajamarca. Muchas gracias por darse tiempo y poder participar de este importante webinar. En un par de minutos estaremos dando inicio a nuestra videoconferencia. Mientras se van incorporando nuestros demás empresarios, por favor, en unos minutitos ya estaremos iniciando. La venta de un eso es muy poco dinero para pasar 15% de pasar para acá. No, lo vamos a estar, vamos a estar principalmente, por lo menos hasta diciembre. Está debatido. Claro. ¿Tienen, digamos, datos desde que se inició la cuarentena hasta ahora? Estimados empresarios, muy buenos días con todos. Les saluda Karen Rudas de la Cámara de Comercio y les doy la bienvenida a este importante webinar a cargo del señor Oscar Mendoza, representante de la empresa Recursos SAC. Les doy algunos alcances sobre el manejo de nuestro webinar. Aquellas personas o empresarios que deseen realizar algún tipo de intervención, se les solicita que lo puedan realizar por dos medios. Uno puede ser por el chat o también de manera oral, pero lo ideal sería que lo puedan realizar al final de la videoconferencia para que nuestro ponente pueda tener un orden en el momento de su presentación, también para que ustedes puedan, indicar todos sus comentarios de manera ordenada. A su vez, también se les indica que puedan tener sus micrófonos en silencio, de tal manera que
no pueda haber interrupciones en la ponencia del señor Oscar Mendoza. Y bueno, eso sería todo. También para que para que no tengamos un problema de interferencias de internet o que esté lento, les sugeriría, por favor, que sus cámaras se encuentren apagadas. Solamente nuestro ponente, el señor Oscar Mendoza, sería ideal que esté habilitada su cámara para que no tengamos problemas con el internet y fluya de una manera mucho más rápida. Habiendo indicado estos puntos, me permito dar la bienvenida otra vez a todos. Gracias por participar de este importante webinar. Y dejo en uso de la palabra a la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, a la señora Lorena Sandoval. Señora Lorena, buenos días. Hola, buenos días con todos. Buenos días, Oscar. Agradecemos mucho este espacio que tú nos das para poder explicarnos el resultado de las encuestas que se han generado. Yo creo que este es un espacio que nos va a enriquecer muchísimo a todos y nos va a ayudar a mirar este post-COVID de una manera diferente y a tomar decisiones acertadas. Mil gracias realmente por siempre tu apoyo con nuestra Cámara de Comercio. Gracias, Lore, por tus palabras. Buenos días con todos los asociados que nos acompañan esta mañana, nuestros miembros del Consejo Directivo también. Agradecer, bueno, la presencia de Oscar. Comentarles un poquito de que este estudio obedece a una de las actividades dentro del convenio marco que mantiene la Cámara de Comercio con la empresa asociada Recursos SAC. Y que, bueno, pretende poder medir el impacto, poder medir también la expectativa que se tiene de parte del sector empresarial en relación a la pandemia, a la crisis que estamos viviendo. Bueno, sin mayor preámbulo, yo voy a dejar ya el uso de la palabra a nuestro expositor, agradecerte, Oscar, nuevamente por todo el apoyo que se está brindando a la Cámara bajo el marco de nuestro convenio suscrito. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Lorena Sandoval, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de la Cámara de Cajamarca, y Cecilia Abanto, también gerente de la Cámara. Nuevamente para mí es un grato honor estar compartiendo información de los estudios que hacemos, convenio que Cecilia ha manifestado. Permítame compartir la presentación. Bien. En primer lugar, indicarles que este estudio que se ha realizado es un estudio para medir el impacto en el corto plazo de la pandemia del COVID-19 en el sector. Dentro de los objetivos del estudio, esto buscaba fundamentalmente reunir información de las empresas cajamarquinas para medir el impacto a corto plazo del COVID-19. ¿Por qué el impacto a corto plazo? Porque fundamentalmente estamos midiendo qué es lo que ha pasado del encierro obligatorio que se ha decretado a partir del estado de emergencia. No se mide aún impactos de largo plazo porque no hay condiciones para hacer esta medición. Eso probablemente lo veremos hacia finales de año. El siguiente objetivo, grupo objetivos, representantes y directivos de empresas de diferentes ramas de la actividad económica de la provincia de Cajamarca. Y esta es una encuesta, como lo mencionó bien Cecilia, que es organizada entre la Producción de Cajamarca y Recursos SAC. ¿Cuál es el sistema de muestreo que se ha utilizado? Como ya venimos haciendo desde el año pasado, este es un muestreo no probabilístico,
en el sentido de que los elementos de la muestra no son elegidos aleatoriamente, sino son elegidos como parte de una muestra ya estandarizada o ya homogeneizada en el tiempo, que es la base de datos de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Entonces, para recordar algunos de los temas que hemos visto en estudios anteriores, una muestra homogénea que ha sido comparada con el universo empresarial de Cajamarca permite tener una probabilidad muy exitosa de respuesta en función de lo que representa el mercado en general. Y sí, dentro de esta muestra homogénea, los elementos que se han escogido para el estudio sí han sido elegidos de manera de la calidad de la respuesta dentro de este concepto que se conoce en estadística como cóctel. La técnica de la encuesta, esto han sido entrevistas telefónicas, como ustedes comprenderán, por la misma situación del encierro obligatorio, y estas han sido vaciadas en un formulario en Internet para facilitar el procesamiento de la información. El cuestionario es un cuestionario estructurado que se ha elaborado entre el personal de la Cámara y de Recursos, y en ese sentido agradecer todo el apoyo que se ha dado a través de la Jefatura de Servicios Empresariales y el personal de la Oficina de Recursos en Cajamarca para poder hacer este levantamiento. La supervisión del trabajo de campo alcanza el 95% y el levantamiento se ha hecho entre el 4 y el 24 de abril del presente año. Para tomar en cuenta la relevancia estadística de esta muestra, en función de los datos consignados en la nota tributaria de SUNAT correspondiente a diciembre del año 2019, en toda la región Cajamarca existen 29.458 empresas, perdón, en toda la provincia de Cajamarca, disculpen, corrijo, en toda la provincia de Cajamarca existen 29.458 empresas. La muestra que se ha tomado es de 165 empresas, el margen de error es de más o menos 2.9% y el nivel de confianza de 97.1%, con una probabilidad de respuesta de 16.9 que corresponde a los estudios que se han realizado durante el año pasado. Por eso es que la muestra, a pesar de ser una muestra pequeña, el nivel de confianza y el margen es bastante alto y el nivel de margen de error también es bastante bajo, precisamente porque ya existe 4 estudios previos de actividad empresarial que nos permiten, digamos, tener mayor relevancia con muestras más pequeñas. La lectura de la muestra la hemos estructurado de la siguiente manera para que tengan en cuenta: por tamaño de empresa, siguiendo las disposiciones establecidas en la Ley de Promoción de Micro y Pequeña Empresa, más la normatividad complementaria, vemos que aquellas que no superan los 60,000 soles de ventas anuales, el 61.8% de las empresas que han respondido el cuestionario corresponden a empresa. La pequeña empresa, que está entre los 631,000 soles y los 7 millones, el 15%, la mediana empresa, el 5.5%, y la gran empresa, el 17.6%. La estructura también en función de la unidad productiva por número de trabajadores, de 1 a 10 trabajadores está el 65.5% de empresas, de 11 a 20 trabajadores el 2.4% de empresas, de 21 a 50 trabajadores el 7.3%, de 51 a 100 trabajadores el 3% y de más de 100 trabajadores el 1.8%. Y la estructura de la muestra por rubro de actividad económica, siguiendo la tradición que tiene la Cámara a través de las organizaciones intergremiales, tenemos que 5.5% corresponden a agroindustria y comercio 15.2, comunicaciones e informática 3.6, construcción 3.9, empresas bancarias, FPs y seguros 1.2, energía, minas e hidrocarburos 10.3, industria 1.8, industria, innovación, acreditación y estudios económicos 0.6, servicios educativos 3.6, servicios de salud y ambientales 3%, servicios, que es el de mayor participación, 27.3, transporte 6.7 y turismo 4.8. Entonces, tratemos de recordar esta estructura para el estudio, porque los resultados se van a reportar fundamentalmente
en función de esta estructura para medir los impactos. Bien, tenemos lo siguiente. La primera pregunta corresponde a cómo ha sido impactada la actividad empresarial por la pandemia del COVID-19. El 3% de empresas indica que no ha sido afectada. El otro 3% dice que ha sido afectada de 3.9%, tiene una afectación principalmente negativa como consecuencia del encierro, estado de emergencia decretado por el gobierno nacional, como consecuencia también de la pandemia del COVID-19. Bien, los impactos positivos marginales, comprendidos como aquellos que han sido identificados muy a pesar de que las empresas hayan podido evaluar como positivo o negativo la situación que se ha planteado. Porque son más pequeños en comparación con los datos que vamos a mostrar más adelante. El 6.7% considera de que el a través de teletrabajo es un impacto positivo a consecuencia de la pandemia, y esto es un porcentaje bastante bajo. El 3% indica que los incentivos del gobierno lograrían superar las pérdidas de la pandemia. Un 2.4% indica que ha habido un incremento en las ventas y 0.6% que ha podido atender como consecuencia de cumplir los requisitos para movilidad y demás. Pero, digamos, son muy pocas las empresas que han identificado impactos positivos. Y dentro de aquellas empresas que han incrementado las ventas, que solamente son 5, tenemos que una de ellas indica que solamente hay un incremento correspondiente al 5%, otra indica que el incremento es del 10%, una tercera que ese incremento es del 20%, 2 indican que es del 20%, y la última indica que es de alrededor del 30%. Pero si se dan cuenta, esto es en comparación al resto del mercado. Como consecuencia, el resto de la presentación nos vamos a concentrar fundamentalmente en la medición de los impactos. Al conjunto de empresas que indican que han tenido impactos negativos, les pedimos que nos digan qué tipo de impactos negativos. Y la catalogación es la siguiente. El 67% indica que sus ventas se han reducido, y si sumamos este 8.5%, podríamos decir que casi 8 de cada 10 empresas indican que sus ventas se han reducido o no tienen ventas. Un 39.4% indica que ha tenido que cerrar el negocio como una consecuencia para evitar incurrir en pérdidas adicionales. Un 37.6% indica que se ha suspendido el abastecimiento de clientes porque no tienen movilidades para poder atenderlos o no hay condiciones para... Y un 27.9% indica que ha tenido que despedir personal como consecuencia de la crisis. Como síntesis, digamos, la severidad del impacto está en suspensión de atención a los clientes, en cierre de negocios, que en la medida que este encierro obligatorio dure más, podría representar una potencial salida del mercado de empresas, y el despido del personal, que es fundamentalmente pérdida de empleo en la provincia de Cajamarca. ¿Cuál es la tasa de incidencia de esta afectación por tamaño de empresa? Es decir, ¿quiénes indican que han sido afectadas? El 92% de la microempresa indica que ha sido afectada de manera negativa, el 92% de la pequeña empresa y el 100% de la gran y mediana empresa. Esto medido a través de las ventas o medido también a través del número de trabajadores. Y en términos de rama de actividad económica, digamos, las únicas que no tienen 100%, es decir, que no llegan a la totalidad de empresas, es el agroindustria y cultivos agroindustriales. Y aquí hago una reflexión importante, porque a pesar de que las normas dictadas por el gobierno indicaban que estas actividades podrían continuar, el encierro que ha involucrado acciones por parte del gobierno regional de cerrar carreteras y vías ha impedido que estas actividades vinculadas a la agricultura y a los cultivos agroindustriales puedan funcionar con su normalidad. Es decir, han sido también impactadas dentro de la región. El tema de comercio, 88%, el tema de servicios diversos y el tema de transportes. El resto de actividades
indican que el 100% de empresas que han participado en este estudio indican que han sido afectadas de manera negativa con el encierro. En términos de, este es un histograma de poder saber más o menos cuáles son los porcentajes de reducción de ventas. Aquí tenemos que 7 de cada 10 empresas prácticamente han reducido sus ventas y no están facturando nada mientras dure este cierre. Y este es un número bastante alto, considerando el aparato productivo de la región Cajamarca. En términos de promedio de reducción de ventas, el promedio de reducción de ventas está alrededor del 85%. Entonces, la mediana empresa, que hemos visto que ha sido bastante impactada, se encuentra sobre ese promedio. La microempresa también se encuentra sobre ese promedio y la gran empresa se encuentra alrededor de ese promedio, ¿no? En términos del número de trabajadores, la mediana empresa de la escala inferior es la que está sobre el promedio, igual que la empresa. Y en términos de rama de actividad económica, tenemos que comunicaciones e informática está sobre el promedio de reducción de ventas. También el caso de energía, minas e hidrocarburos está sobre el 100%. La industria manufacturera está en el 100%, igual que el sector o la rama de actividad vinculada a innovación, acreditación y estudios económicos, los servicios de salud y ambientales, los servicios diversos y el turismo. Son todas las ramas de actividad económica cuya reducción de ventas se encuentra sobre el promedio del mercado. En relación a los incentivos propuestos por el gobierno, ¿qué es lo que tenemos? Que 1 de cada 2 empresas están asumiendo la postergación de la declaración anual de renta como un mecanismo aplicado para, digamos, de los incentivos para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, acá debo hacer notar de que es la aplicación en la presión de la declaración. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que esa postergación podría tener consecuencias tributarias complicadas y lo que debió hacerse es hacer la presentación y asumir el pago posterior, ¿no? Pero la mayoría, 1 de cada 2 ha aceptado de que ha postergado la declaración. La reprogramación de créditos en el sistema financiero también es 1 de cada 2. El acogerse al subsidio de planillas también es 1 de cada 2. Hay un 40% de empresas que indicaron que se están adscribiendo al programa Reactiva Perú o que piensan hacerlo, ¿no? Y solamente un 6.7% ha sido, digamos, beneficiada por las compras estatales alrededor de las canastas básicas. ¿Cómo evalúan los empresarios estas medidas? ¿No? El 56% indica que estas medidas son favorables. El 37%, un poco más de 1 de cada 3, indica que son insuficientes, a pesar de los que se ha dado. El 3.6% indica que son favorables y hay un 3% que no genera una calificación sobre las medidas dictadas por el gobierno. En relación a la priorización del apoyo, como esta muestra está conformada por empresas de la Cámara de Comercio, se preguntó qué tipos de apoyo se requerían por parte de la Cámara en estas situaciones. El 52% requería información para acceder al plan de incentivos del gobierno y mientras el equipo estaba levantando esta información, lo que se venía haciendo también a través de las diferentes áreas de la Cámara era ir generando justamente esta información que se requería respecto a los diferentes beneficios que tenía el gobierno y otros temas adicionales que venían saliendo en los comentarios de los cualitativos de esta encuesta. El 38% indica que necesitan asesoría para poder acceder al plan de incentivos del gobierno. Un 21%, casi 22%, indica que necesitan que la Cámara haga una representación ante los diferentes niveles de gobierno de la problemática específica que se está teniendo y hacer incidencia de incluir los intereses de los asociados en el tema de reactivación. El 18.8% indica que se requiere invitación para los temas de mitigación de los efectos de la pandemia. 6.7 no opina y un 4.8 habían otros temas ya más dispersos, ¿no? El otro punto que se analizó también era el grado de penetración del teletrabajo
en las empresas cajamarquinas. Y aquí los resultados son bastante bajos. Digamos que en microempresas solamente el 8% tiene como y está haciendo teletrabajo, en pequeña empresa el 4%, en mediana empresa ninguna, y en empresa 6.9%. Entonces esto es importante porque aquí hay una oportunidad para ayudar a las empresas a incorporar el teletrabajo como un mecanismo justamente para hacer frente a la pandemia. En términos de número de trabajadores, esto está concentrado principalmente en empresas de menos de 20 trabajadores. Por rama de actividad económica, el porcentaje alto y que es un poco sorprendente es el caso del tema de agroindustria y cultivos agroindustriales. Casi 1 de cada 5 empresas está aplicando teletrabajo. Después sigue el tema de comunicación e informática, luego el de servicios educativos y el de transportes. El de servicios educativos sorprende también porque una de las demandas importantes es que esto debería estar al 100% porque los socios de la Cámara son universidades, son colegios privados e institutos privados. Entonces, acá también hay un tema que refleja una problemática específica que se requiere ser atendida por parte del sector educativo. Construcción, y sorprende que los otros rubros no tengan implementado teletrabajo. Evidentemente el tema de turismo es un tema de los más impactados porque aquí están hoteles y restaurantes principalmente entre las agencias de viaje que también conforman los socios de la Cámara. Con relación al grado de incidencia del impacto en la reducción de ventas, tenemos que los impactos más fuertes en reducción de ventas están en la mediana empresa, la pequeña y la microempresa. La gran empresa, prácticamente 1 de 2 han sido impactadas con una reducción importante de ventas. Se ratifica esto también por número de trabajadores. Y en el caso de rama de actividad económica, el impacto fuerte en las ventas involucra al 100% de empresas bancarias, AFPs y seguros, que a pesar de que siguen trabajando por las condiciones dadas por el gobierno, significa también que sus ventas han caído de manera importante. Recordemos que este sector se basa en colocaciones y mientras no exista un panorama claro a nivel económico, las colocaciones van a ser mucho más difíciles para este sector. El tema de innovación, acreditación, estudios económicos también está al 100%. Los servicios educativos al 83.3%. Esto también sorprende porque, si bien es cierto, no ha habido paralización de actividades, han tenido que hacerse inversiones adicionales en este rubro. Es evidente el impacto en las ventas porque además es una consecuencia de pérdidas de empleo de las familias cajamarquinas que impactan principalmente este sector, ¿no? Igual el resto de sectores, en los porcentajes que ustedes tienen allí, el 87.5% sector turismo, y acá tenemos que algunos restaurantes, a pesar de que no estaba implementada el protocolo para atención de delivery, han estado haciendo deliveries como parte de un mecanismo de prever o de mitigar el impacto del encierro obligatorio. Por otro lado, el grado de incidencia en el despido de personal. Aquí tenemos que el mayor grado de incidencia está en la mediana empresa. 1 de cada 2 empresas ha optado por despedir personal. Esto es alto y preocupa porque los porcentajes más altos están en mediana, que es 1 de cada 2, y gran empresa, que es casi 1 de cada 3. La preocupación, ¿por qué es? Porque estas empresas de aquí son las que generan mal en la región Cajamarca, si hacemos un análisis comparativo con los datos de la Encuesta Nacional de Hogares. Esto no necesariamente todo, prácticamente casi 1 de cada 4 empresas de la pequeña y la mediana empresa ha hecho frente a la crisis despidiendo personal. En el de actividad económica, tenemos que el 100% del rubro innovación, acreditación y estudios económicos ha despedido personal como parte de la crisis, el 72.5% del transporte, el 50% del turismo, el 66.7% de los servicios educativos, y esto es una consecuencia justamente de los menores ingresos, y el 40% de los servicios de salud y ambientales. Igual, digamos, debajo de este 29%, pero digamos el despido está concentrado en las actividades que les
indiqué. A las decisiones para la movilización, el porcentaje más importante está en la gran empresa, y esto es importante porque en una política de reactivación, como la gran empresa jala a las otras escalas empresariales, buscar que se generen las condiciones para que la gran empresa se reactive lo más rápido posible y pueda jalar a las otras escalas empresariales. Y después es pequeña y mediana empresa, lo mismo se repite en de número de trabajadores. En el caso de actividades económicas, está el motriz, es el más importante en suspender el abastecimiento por no tener condiciones para la movilización. No obstante, este rubro también lo tiene muy difícil porque con la contracción de los ingresos, lo primero que se reduce en la canasta familiar son todos los bienes de lujos y demás. Podría tener mucho más tiempo de reactivación. El otro es el sector turismo. Seguimos de industria manufacturera y de comunicaciones informáticas como aquellas que son las más importantes para, digamos, haber suspendido el abastecimiento porque el gobierno ha impedido la movilización obligatoria, ¿no? La inmovilización obligatoria, perdón. El grado de incidencia del cierre de la empresa, y acá tenemos cuidado porque cuando hablamos de cierre de la empresa es porque puedo haberla puesto en suspensión para hacer frente a la crisis. Pero en la medida que este encierre obligatorio se extienda, esto podría ser un sinónimo de salidas de empresas del mercado, que es justamente lo que se quiere evitar en una situación de este tipo, porque si salen las empresas y como consecuencia el empleo es más duradero en la economía. El impacto más fuerte está en la mediana empresa, y en casi una de cada dos de estas ramas empresariales ha cerrado la empresa para prevenir pérdidas. Y en el caso de actividades económicas está el 100% de la innovación y acreditación, el 58% de energía, minas e hidrocarburos, y aquí hay muchas empresas de cal que conforman esta estructura dentro de la Cámara, el 49.7% de los servicios diversos, el 45.5% y de cultivos de agroindustria y cultivos agroindustriales como las más importantes y significativas, ¿no? Los hoteles, a pesar de la crisis, digamos, no están facturando, pero no han optado por cerrar el negocio. O sea, tiene algún nivel de actividad muy, muy mínimo, ¿no? El grado de incidencia en la utilización del beneficio de postergación de la declaración anual de renta, el 53.9% de la micro ha aplicado a este beneficio, el 60% de la pequeña, el 33% de la grande, ¿correcto? Tengamos en cuenta que acá hay un segmento de la grande, que son aquellas que facturan más de 5.000 millones de soles, que no podrían aplicar a este beneficio, ya, porque la SUNAT ha establecido el tope en 5.000 UITs, ¿no? Rubros de actividades tenemos, por número de trabajadores, más o menos se mantienen las proporciones que anteriormente por número de ventas, y en el caso de rubros de actividad económica tenemos que el 100% de empresas bancarias, FPs y seguros aplicado a la postergación, el 100% de industria manufacturera, el 100% de innovación, acreditación y estudios, y el 100% de los servicios de salud y ambientales han aplicado a este beneficio. De ahí sigue el 75% de las automotrices, sigue el 55% de las empresas agroindustriales y cultivos de agroindustria y cultivos agroindustriales, % de los servicios diversos, el 50% del turismo. Es decir, a pesar que ha estado el beneficio, no todas han aplicado a este beneficio. Con relación a la aplicación del subsidio en la planilla, tenemos que a este subsidio han aplicado el 42.2% de la microempresa, el 76% de la microempresa, el 55.6% de la mediana empresa y el 52% de la gran empresa. Por número de trabajadores, tenemos que este beneficio ha sido aplicado por el 43.5% de aquellas empresas que tienen menos de 10 trabajadores, el 56.8% de empresas entre 11 y 20 trabajadores,
el 75% de empresas de 21 a 50 trabajadores, el 100% de empresas de 51 a 100 trabajadores y el 33% de empresas de 101 a más trabajadores. Aquí hago un comentario que es, como ustedes se han dado cuenta, en láminas anteriores hemos visto que hay un gran número de empresas que han aplicado al despido. Entonces, acá hay un riesgo potencial. ¿Por qué razón? Porque la razón de que se ha establecido este subsidio a la planilla es justamente para evitar el despido. Y estas cifras no guardarían congruencia, entonces aquí hay un riesgo, o se ha despedido y se ha aplicado al subsidio, lo cual involucraría una sanción por parte del gobierno por haberle sacado la vuelta a este incentivo, o realmente se ha despedido y acá hay un probable interés de aplicación al subsidio, pero en realidad no se ha efectivizado. Entonces, digamos, analizando esta pregunta, hay mucha incongruencia con la pregunta de incidencia en el despido por cada una de los rubros o la clasificación de empresas que hemos optado. Aquí tenemos ya dividido por rama de actividad económica, tenemos que el 100% de empresas bancarias y AFPs ha aplicado este subsidio, y aquí hay que tomarlo en consideración de que muchas de estas empresas suelen pagar los mínimos más comisiones, y este sector, que es uno de los sectores que no ha parado, sería uno de los que se ha beneficiado de manera importante con el tema de subsidio. Después ha sido para el 100% de innovación y acreditación y estudios. Si ustedes se dan cuenta, también el 100% de este grupo ha aplicado el despido. Entonces aquí habría una incongruencia muy clara de lo que les estaba manifestando. El 75% del sector turismo, que es otro dato de incongruencia, o sea, no da con los porcentajes de despido que han indicado la aplicación del subsidio. Entonces aquí tendríamos que, digamos, que analizar probablemente estos datos con mayor detalle, sobre todo para que las empresas sepan que si han aplicado este subsidio y han despedido personal, involucraría que estarían sujetas a una sanción por parte del gobierno por haber, digamos, por haber actuado indebidamente en función al incentivo establecido por el gobierno, ¿no? Después, sobre el grado de beneficio en términos de reprogramación de créditos, el sistema financiero sacó un conjunto de instructivos a raíz de la normatividad que generó la Superintendencia de Banca y Seguros, de facilitar las reprogramaciones hacia el final de los cronogramas para no generar presión en el pago de los créditos que se vencían en marzo, en abril y ahora en mayo, porque las directivas han sido ratificadas para extenderlas. Tenemos que casi una de cada dos microempresas ha aplicado la reprogramación. Igual para el caso de pequeña, mediana y gran empresa, es decir, lo que se habría hecho, lo cual es una medida lógica, es tratar de reprogramar los créditos hacia el final para no tener la presión inmediata. Nuevamente, esta es una medida simplemente de patear el problema más adelante, no se está resolviendo los temas en el corto plazo. El otro es el grado de incidencia de la reprogramación por número de trabajadores. Los porcentajes principales están concentrados en la mediana empresa, en estos temas, y de ahí siguen la pequeña y la micro. En relación a los rubros de actividad económica, la industria manufacturera principalmente por reprogramar créditos, junto con la industria de servicios de salud y ambientales y la industria de cosmética y el comercio. El resto está de 50% hacia abajo, ¿no? Tenemos el grado de incidencia en la utilización público para el reparto de canastas, y tenemos que fundamentalmente aquí ha sido beneficiada la gran empresa por número de ventas, ha podido acceder a estos beneficios. La pequeña y la microempresa por número de trabajadores está concentrado en las empresas de 21 a 50 trabajadores y la micro. Y por rama de actividad económica es una de las cosas que nos ha sorprendido en el estudio. Una de cada 4 empresas del sector automáticamente sea como parte de la necesidad de generar transporte para estas canastas, que era un rubro que se veía. El 12% el comercio, el 8.7% la construcción, el 5.9% de energía y hidrocarburos y el 8.9%
del rubro de servicios diversos. Tenemos también el grado de incidencia de las empresas para presentarse al programa Reactiva Perú. Aquí esto refleja más intención que realmente efectivización. Tenemos que 44% de la microempresa quiere acceder al programa Reactiva Perú, el 36% de la pequeña empresa, el 44.4% de la mediana y el 27.6% de la gran empresa. El grado de incidencia por número de trabajadores es el 48% de empresas de menos de 20 trabajadores, el 50% de empresas de 21 a 50 trabajadores, el 40% de empresas de 51 a 100 trabajadores y el 33% de empresas de más de 100 trabajadores. Por rubros de actividad económica tenemos esa intención, es el 40% de empresas de comercio quieren al programa, el 33% de comunicaciones informática, el 39% de construcción, el 58.8% de energía, minas y hidrocarburos, el 66% de servicios educativos, el 60% de servicios de salud, el 40% de servicios diversos, el 32.5% del turismo. Bien. Esto lo mencionaba porque es, en términos de intención, porque los datos que ha publicado el Banco Central de Reserva el 8 de mayo, el último viernes, la mayoría de estos fondos, que es casi el 85% de la ya colocado principalmente en gran empresa, y no necesariamente en gran empresa de provincia, sino está concentrado fundamentalmente en Lima. Felizmente, el Ministerio de Economía, ha publicado ayer la ampliación del programa a 30.000 millones más. Y esperemos que este programa sí permita acceder a la microempresa, porque fundamentalmente el programa se diseñó para resolver los temas de la micro y la pequeña empresa. No obstante, por condiciones de formalidad, acceso privilegiado a la información, la gran empresa ha sido beneficiada fundamentalmente con el primer programa de los 30.000 millones de subasta que ha sido colocado hasta el 8 de mayo de este año. A manera de conclusión tenemos los siguientes puntos ya para dar. En primer lugar, se evidencia un amplio impacto negativo en el aparato productivo formal de la provincia de Cajamarca. Para aquellos que no conocen un poco el universo empresarial con los datos de SUNAT a diciembre del año 2019, la Cajamarca existen alrededor del 34.000. El 83.6% de esas 34.000 empresas o unidades productivas formales que declaran impuestos están activas y activas, están concentradas en la provincia de Cajamarca. Lo cual, y digamos, si sabemos que la muestra de la Cámara es una muestra muy significativa de este aparato productivo, supondría un impacto recesivo mucho mayor al que han tenido acontecimientos sociales previos como Quilish el 2004, Combayo el 2006, o la crisis internacional del 2008, o Conga 2012 y 2013. Es decir, el impacto recesivo sería mucho mayor al que ya hemos experimentado en la historia de Cajamarca, ¿no? Una segunda conclusión es que el ajuste más importante que han planteado las empresas ante las condiciones actuales ha pasado por suspender los abastecimientos, digamos, porque no hay condiciones para la movilización. En ese sentido, el gobierno, tanto nacional como regional, está pensando en un plan de reactivación. Las condiciones para una movilización adecuada serían las que debería tener mucho cuidado y poner mucho énfasis para que la actividad se reinicie con condiciones normales de manera más eficiente. ¿Y esto qué implica? La implementación de protocolos sanitarios para operar. Ya han salido protocolos para el delivery, han salido protocolos para el transporte de carga y de pasajeros, ya han salido protocolos para las industrias conexas, que deberíamos empezar a estudiar y buscar implementar para que esa reactivación sea rápida. Y el otro punto es que las autoridades también garanticen un libre tránsito tanto para el comercio como para el empleo, para facilitar que estas condiciones que no había para movilizarse se generen y el aparato productivo se pueda reactivar de manera más rápida. Un tercer aspecto es que el método de ajuste que se habría utilizado en las empresas
es un incremento de la productividad a corto plazo a través del despedido de personal, es decir, cuando empecemos a reanudar las actividades, es muy probable que menos o muy pocos tengamos que hacer más trabajo para poder cumplir los aspectos que no pueden ser cubiertos despedidos como parte de este ajuste, ¿no? Y esto también es una medida lógica, pero también es una medida que para aquellas industrias que dependen del consumo tiene un doble filo, es decir, si es que no se reactiva el consumo, tampoco vamos a tener posibilidades de tener sostenibilidad en los negocios. Aquí pasa por la industria automotriz, pasa por la industria del comercio, pasa por la industria manufacturera y pasa por el tema de industria y cultivos de agroexportación, ¿no? Una cuarta conclusión es que el estudio evidencia, en el caso de Cajamarca, una gran demanda de fondos del programa Reactiva. No obstante, como lo mencioné, hasta el viernes, que se colocó casi el 85% de los primeros 30.000 millones de soles, estarían principalmente en gran empresa y mediana empresa, sin mucho interés del sector financiero en las empresas cajamarquinas, ¿no? Por lo menos en el seminario que tuvimos el viernes sobre el tema financiero, no había mucho interés del único banco que participó en estos temas. Los otros bancos no participaron por cuestiones expectativas de que no podían ofrecer productos sin saber cuál era la demanda. Bueno, ahora les tenemos los datos de la demanda, esperemos que se pongan un poco más ágiles en buscar clientes para el programa Reactiva Perú. Una quinta conclusión es que esta medida de encierro obligatorio por el estado de emergencia, en la medida que haría que 4 de cada 10 empresas formales salgan del mercado, que es justamente el riesgo de potencial salida. Y esta 4 de cada 10 estaría concentrado fundamentalmente en la mediana empresa, es decir, en la mediana empresa podrían 6 de cada 10 empresas salir del mercado y en el caso de la micro, 5 de cada 10 empresas podrían salir del mercado de manera permanente. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado en función de las políticas de reactivación que se quieran proponer. Y una sexta conclusión involucra que las demandas de apoyo requeridas por parte de los asociados de la Cámara se concentran, 1, en información y 2, en asistencia técnica para facilitar un acceso a los beneficios propuestos por el gobierno, sobre los cuales todavía existe mucha incertidumbre o existe, digamos, dudas de cómo acceder. Y un segundo aspecto importante es en llevar justamente la problemática del sector a los diferentes estamentos de gobierno para hacer incidencia que en los planes de reactivación se tomen en cuenta a los sectores de la actividad económica de Cajamarca. Y aquí les manifiesto un punto importante, digamos, si analizamos o hacemos un paralelo con los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del último trimestre publicado, que corresponden al tercer trimestre de 2019, el empleo formal está concentrado fundamentalmente en mediana y gran empresa, digamos, si uno quiere defender empleo formal. Y si queremos analizarlo por ramas o rubros de actividad económica, tenemos que construcción es el más importante y hemos visto que en los programas en los planes de reinicio de actividades de gobierno no está contemplada la construcción. Está concentrada en la industria manufacturera, que en el caso de la región es muy amplia, abarca no solamente el tema de derivados lácteos, abarca el pilado de arroz, abarca el tema de café, abarca el procesamiento de frutas, que es muy amplio en la región, abarca la industria o el rubro de minería, hidrocarburos y energía, que también es muy importante. Entonces, digamos, haciendo un paralelo de por dónde deberíamos señalar las demandas que se requieren de representatividad de la Cámara de los intereses de sus agremiados. Por mi parte, dejo la presentación, hasta aquí llegó y quedo atento para las preguntas que tuvieran a bien realizar. Que ven acá que estamos mucha gente ya. Voy a llamar a 100. Porque no veo policías por allá.
Y hay una pregunta del señor Horacio Urtiaga, que está explicando de las 29.458 empresas de Cajamarca, ¿cuántas de ellas son formales? Puestas que todos solo tienen RUC y muy pocos empleados en planilla y solo el titular hace sus declaraciones juradas y por obligación. Me parece que el diagnóstico nos hace llegar de esas empresas formales. Bien, es una muy buena pregunta, estimado Horacio. Me permite ampliar el tema. A ver, nosotros tomamos el concepto de formalidad desde el enfoque de SUNAT, es decir, aquellas empresas que están habidas, que están activas y que presentan sus declaraciones mensuales de renta, ¿correcto? Entonces, la formalidad pasa por el pago de esos impuestos y la presentación de esas declaraciones. Estamos hablando, en todo caso, que las 29.458 empresas son formales, porque tienen algún nivel de relación con SUNAT. La formalidad del empleo, como tú lo mencionas, es otro punto característico y permito responder. En el caso de la región de Cajamarca, para responderlo del departamento de Cajamarca, en función de lo que el mismo INEI establece como empleo formal, que es que la persona esté en planilla, que tenga un acceso a un sistema de salud, que tenga acceso a un sistema de pensiones, que son 3 características. En el caso del departamento de Cajamarca, 1 de cada 10 personas tiene empleo formal, ¿ya? Pero lo que tenemos en la provincia de Cajamarca es la concentración del 83% de las empresas formales, principalmente de la región Cajamarca. En el caso de la provincia de Cajamarca, tenemos que 2 de cada 10 trabajadores son formales. Y como la actividad está concentrada en el distrito de Cajamarca, el distrito de Cajamarca llega a 3 de cada 10 trabajadores están en el lado formal. Es por eso que les decía, ¿quiénes son los que están proveyendo ese empleo formal? Fundamentalmente la mediana y la gran empresa, porque de acuerdo a tu pregunta, la pequeña y la micro puede que o no que tengan a sus trabajadores en planilla, por lo general suelen tenerlos con recibo por honorarios, y si no, veamos la estadística misma de SUNAT, de los casi 300,000 contribuyentes que hay registrados a diciembre del 2009 en SUNAT, casi 193,000 son renta de 4ª categoría. Entonces, ahí tenemos un problema de empleo muy importante, de formalidad del empleo, ¿no? Ricardo Espinosa me dice, ¿cuál sería la recomendación prudencial para la microempresa? Tenemos 2 datos bien importantes en el caso de la microempresa. Uno es su verdadera capacidad para poder acceder al programa Reactiva Perú, que es el refinanciamiento de deudas con 1 año de gracia a tasas que están alrededor del 3% para la microempresa. El problema principal que tienen es formalidad, es decir, que sus estados financieros o sus declaraciones correspondan adecuadamente a la actividad que están realizando, porque recordemos que el monto tope que el sistema financiero establece para préstamos depende del valor promedio de la facturación en los últimos 12 meses. Entonces, si yo le he estado, digamos, coherente con SUNAT y he estado subvaluando mis ventas, es evidente que mi capacidad de crédito va a ser mucho menor precisamente por esa consecuencia. Y lo segundo es que una de las cosas que no ha aprovechado mucho ni la micro ni la pequeña empresa son los regímenes laborales de micro y pequeña empresa. Recordémonos que los regímenes laborales de pequeña empresa generan un conjunto de beneficios que reducen prácticamente a la mitad la carga patronal que se tiene por estos conceptos. Entonces, lo que queda es fundamentalmente formalizarse, es la única vía. Si queremos recibir apoyos del gobierno, la formalización es esta línea. Y con esta respuesta también respondo a Manuel, que hace una pregunta similar, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a micrófono abierto, porque hasta ahí están las preguntas que han hecho a través del chat. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, adelante, señor Farid, escuchamos. ¿Qué tal? Primero, para felicitar al expositor, me parece muy interesante su exposición y la información que nos ha brindado. Una pregunta con respecto a las conclusiones por las cuales ha llegado.
no evalúa dentro de las conclusiones que la incidencia del cierre de las empresas, más o menos, se le estima a través, que es alrededor del 50%, también esté relacionado con un mayor apalancamiento financiero de esta firma. O sea, que la probabilidad de incidencia sea mayor mientras más endeudada ha estado la empresa. Muchas gracias, Farid. Agradezco tus palabras. Es importante volver a recalcar que este no es un trabajo solamente mío. O sea, yo me he encargado de la fase final, fundamentalmente, de sacar las estadísticas y armar el informe. Hay el equipo de la Cámara, vinculado a la Jefatura de Servicios Empresariales y el equipo de recursos, que son los... Y sí, es correcto lo que tú indicas también. Se puede profundizar estos datos haciendo un estudio de correlación del grado de apalancamiento con una probabilidad de salida del mercado. Es correcto también, mientras más apalancada la empresa, mayor probabilidad de salida del mercado. Y es por eso que es importante, creo yo, desde la Cámara, empezar a presionar a los bancos locales porque empiecen a ofrecer en Cajamarca el Reactiva Perú. O sea, lo veo inadecuado la actitud que ha tomado la banca de cruzarse de brazos cuando existe justamente este incentivo de poder convertir una exigencia de corto plazo a largo plazo con tasas mucho más bajas y con garantía pública. Pero para poder hacer este acceso, como les mencioné, si no somos completamente formales en nuestras declaraciones, vamos a tener muchas más limitaciones para poder acceder a este beneficio, ¿no? Excelente, señor Oscar. Hay una consulta sobre la liberación del 25% de las AFP. Según su opinión, ¿usted considera que ayudará significativamente con la reactivación de la economía? Bien, bueno, digamos, hay un doble impacto en el caso de las AFPs. A ver, en primer lugar, el mercado financiero es muy pequeño. Ya justamente en marzo se ha publicado un estudio de Diego Chávez, Diego Chicama y Walter Cuba, que hace un análisis del mercado financiero peruano. El mercado financiero peruano está concentrado en pocos actores, todos ellos relacionados por grupos empresariales, y la salida o el tener que sacar dinero para pagar las AFPs que podrían acceder varios de los ciudadanos, involucra tener que descapitalizar varias empresas que están relacionadas justamente con estos grupos. Por eso es que el Banco Central ha generado este mecanismo, que es una especie también de provisión de liquidez de corto plazo a las AFPs, para que con ese dinero las AFPs puedan tomar prestado del Banco Central a tasas muy económicas y poder pagar las salidas de dinero que van a exigir los ciudadanos, y no capitalizar a empresas que están en una situación crítica por la crisis. Depende mucho de para qué se va a decidir hacer o qué se va a hacer con la salida de este 25%. Si uno lo va a sacar para poder cancelar deudas de corto plazo, tenemos un alto endeudamiento también de tarjetas de crédito. Lo que no va a hacer, no va a reactivar, simplemente va a resolver un tema de creencias que no va a generar ningún movimiento económico. Si se va a usar para consumo, sería un error importante porque el consumo no te genera los retornos que ya está teniendo el mercado financiero con la recuperación el último mes de los fondos de pensiones. Y si se va a sacar para inversión, la gran pregunta es, en estas condiciones de inestabilidad, ¿en qué se puede invertir? Tendría que cada uno decidir un rubro de actividad que le genere mucha mayor rentabilidad que la que generan las AFPs en el mediano y largo plazo. Entonces, yo no creo mucho, y por eso que muchos economistas serios también se han planteado esta duda de que si el retiro de la AFP funcionaba o no. Yo creo que fundamentalmente es un tema populista y que podría terminar en cancelar deudas de largo plazo, que sería inteligente y eso es válido, y muy difícil que vaya para el tema de consumo, ¿no? Muchas gracias, señor Oscar. Ahora tenemos una consulta de la señora Ana Cecilia, que pregunta, ¿qué propuesta haría para reactivar
reactivar la economía incentivando las actividades económicas rurales vinculadas a las MIPES? Bien, es una muy buena pregunta y también me permito juntarla con otra pregunta que había en el chat. Nuestra región tiene una característica muy especial, ¿ya? Más o menos para que el público tenga en cuenta, la población en edad de trabajar de toda la región es alrededor de 900,000 personas, con datos estimados hacia julio del año 2019. Y más o menos cerca de poco más de 706,000 personas son aquellas que pertenecen a la población económicamente activa, es decir, aquellos que están trabajando, que están buscando un empleo o que tienen un trabajo sin necesidad de estar trabajando, ¿correcto? Entonces, de esas 700,000, ¿dónde están concentradas? ¿Ya? Casi el 60% son personas que están en el área rural, ¿correcto? Y de ese 60%, aproximadamente el 90% son agricultores independientes. ¿Qué es el concepto de agricultor independiente? Que no se ve en la estadística, sino cuando uno hace el análisis profundo de los datos. Agricultor que simplemente espera que y vende estacionalmente. Y en Cajamarca existen 2 estaciones de lluvia, las temporales de diciembre, larga, que te genera cultivos hacia mayo, junio, julio. Y el resto del año están desocupados porque no tienen nada más que hacer. En el norte hay una concentración muy fuerte en el tema de café y de Chota, Bambamarca y el sur hay una concentración muy fuerte en elecciones fuertes para analizar grupos grandes. La gran preocupación que se debe tener en estos temas es cómo implementas protocolos sanitarios en el sector agrícola para que su producción reúna los requisitos de comercio que se van a tener en los mercados y para que cumplan requisitos sanitarios que se van a tener en la industria manufacturera para aquellos productos que van a la industria manufacturera. Y esa es una tarea muy importante, muy amplia, ¿ya? Ahora, volviendo a estas concentraciones grandes. Estas concentraciones grandes también abarcan a la mayor población de esa, es decir, de ese 60% que está en el sector rural, aproximadamente un 65% de ellos son pobres y por lo tanto han sido beneficiados desde el punto de vista de consumo con los bonos que ha proporcionado el gobierno, es decir, hay una acción. La pregunta es saber si realmente han llegado de manera adecuada los bonos, porque eso permite reactivar consumo local fundamentalmente. No va a reactivar el mercado informal y recordemos que el PBI solamente mide actividades formales. Entonces, debe haber acciones vinculadas con este grupo muy grande, que es importante y que tiene una alta probabilidad en otros estudios que estaba revisando justamente para el tema de reactivación. ¿Qué probabilidad tenemos? Que 1 de cada 2 personas que en los últimos 3 años han salido de la pobreza vuelvan a ser pobres después de la pandemia, lo cual elevaría la cifra de Cajamarca aproximadamente de 40 a 60% de incidencia de pobreza. O sea, ese es el riesgo importante, por eso es que tenemos que fijarnos en este grupo serio. Y el otro grupo importante son justamente la actividad productiva formal. ¿Por qué razón? Porque es la que paga impuestos de una manera, si sea una empresa del RUS que paga 20 soles mensuales, está contribuyendo con impuestos en su menor medida, hasta una gran empresa que puede estar pagando canon energético o minero, tienen una contribución importante. Entonces, la acción estaría focalizada en qué sectores principalmente. Uno, deberíamos facilitar a las grandes empresas. Más o menos en la región Cajamarca, a lo largo y ancho, existen cerca de 294 grandes empresas. El dato lo podemos corroborar después, ¿de acuerdo? Y el 90% de esas grandes empresas están concentradas en la provincia de Cajamarca. La diferencia, en su gran mayoría, está en la provincia de Jaén y menos del 1% están en el resto de provincias. ¿Qué es lo que se tendría que buscar? Facilitar la reactivación de las actividades grandes, que no estamos hablando grandes empresas, porque mucha gente en Cajamarca piensa gran empresa en minería. No, hay gran empresa en agricultura, gran
empresa en industria manufacturera, hay gran empresa en turismo, en varios sectores. Entonces, facilitar las condiciones para que esta gran empresa que engarza con mediana y pequeña tenga condiciones para una reactivación más rápida. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta está dirigida del señor Horacio Urteaga. Indica, ¿cómo está afectando el COVID-19 la estabilidad económica y laboral de la Cámara de Comercio de Cajamarca? Esa pregunta de repente la podría responder, no sé si el señor Oscar o la señora Cecilia, quien es nuestra gerente. Sí, buenos días, ingeniero Horacio, agradecerle por la pregunta. Bueno, realmente en el contexto que estamos atravesando, todos estamos perdiendo, ¿no? Eso está claro con la estadística que se está presentando. Sin embargo, bueno, como institución, como Cámara, nosotros venimos laborando a través del teletrabajo, ya mantenemos la estabilidad laboral de nuestros colaboradores y también de alguna manera estamos diseñando servicios y productos para que los asociados puedan de alguna manera paliar esta crisis a través de estos servicios. Si bien es cierto, han salido varios anuncios del Estado para la reactivación con diferentes fondos, la Cámara está articulando estos fondos también con el sector empresarial, hay una alta demanda, una alta expectativa por poder beneficiarse de esos fondos y poder de alguna manera sopesar la crisis. Entonces, vamos a seguir nosotros atentos de los diferentes anuncios que hace el gobierno para seguir articulando estos fondos y también para ir progresivamente brindando la asistencia, brindando el asesoramiento en función de los protocolos que se vienen dando de acuerdo a la recuperación que se está teniendo en fases. Esa sería mi respuesta a la pregunta del ingeniero Urteaga. Ok, muchas gracias. El señor Carlos pregunta, al señor Oscar, ¿cómo visualizas el grave problema que tenemos en Cajamarca en la medida de nuestra alta ruralidad? Es una pregunta interesante de Carlos. Yo creo que tenemos que abordar varios temas y darles una prioridad. La priorización va desde mi punto de vista. ¿Qué es lo que me preocupa primero en el caso de la ruralidad? Número uno, me preocupa que el gobierno aún no está teniendo un delivery adecuado para el tema de educación a distancia, sobre todo en los sectores rurales y donde hay una alta incidencia de pobreza. Y hay estudios que se han venido publicando en el extranjero, porque no hay estudios en Perú, hay estudios en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, en las que el impacto en el tema educativo de los sectores más pobres es bastante alto. Es decir, para ponerlos en términos sencillos, por cada mes de que los estudiantes más pobres de la región no pueden acceder en las mismas condiciones adecuadas al servicio educativo, se requieren para este tipo de personas entre 5 a 6 meses adicionales para poder tener una nivelación. Y si tenemos cuenta de que el año tiene 10 meses y que vamos a estar parados o bajo esta modalidad en los 10 meses similares, eso involucraría que necesitaríamos 50 meses para nivelar personas con estas deficiencias. Eso es muy serio y yo creo que la discusión que debemos llevar hacia el gobierno regional es plantear alguna estrategia para reabrir las escuelas rurales en un plazo menor. O sea, ahí no hay incidencia de COVID, hay condiciones de docentes para poder dar el servicio y eso ayudaría a educar a la población en los protocolos sanitarios que tendríamos. Para mí ese es el tema principal del problema de la ruralidad. No tanto es el tema de ingresos, ¿por qué razón? Porque, como les digo, ellos tienen los bonos que ha definido el gobierno y creo que ellos están bien y la región Cajamarca se están beneficiando muchos bonos y lo que necesitaríamos fundamentalmente es ayudar a través de la escuela de que estas personas se vuelvan, no tengan que ir a hacer una cola
a un banco para poder cobrar esos bonos, ¿no? Y el tercer punto, que como ya lo mencioné anteriormente, involucra por ayudar a que se implementen protocolos sanitarios adecuados, de acorde con las disposiciones nuevas de salud por el caso de la pandemia, para que no tengan ningún problema en la comercialización de sus productos. Con esas tres acciones importantes creo que se puede atacar el tema de la regularidad en Cajamarca. Excelente, muchas gracias. Vamos a dar el pase al señor Luis Chávez, quien ha levantado la mano para realizar su intervención de manera oral. Señor Luis Chávez, adelante, lo escuchamos. Gracias. Oscar, ¿me escuchas? Sí, adelante Luis. ¿Aló? ¿Me escuchas, Oscar? Porque escucho entrecortado. Sí, te escucho, Luis. Bueno, primeramente, Oscar, ¿me escuchas? Sí, adelante, lo escuchamos, señor Luis. Ya, Oscar, primeramente aprovecho la oportunidad para darte mi más sentido pésame por la partida de tu señor padre y que realmente este momento sirva simplemente para poder hacer un homenaje realmente a todos los padres realmente que también pronto se va a sacar esta fecha. Esa es una de las primeras cosas que quiero indicarte, Oscar. Luego, también para hacerte tres preguntas. Una de ellas es de qué fecha hasta qué fecha se ha realizado esta encuesta. Entiendo que ha habido últimos cambios en estas últimas semanas con respecto al gobierno. Y la segunda es con respecto a la exposición que has hecho. Ha habido, digamos, ahí un estudio sobre la seguridad sanitaria, que son costos que se van a incrementar en las empresas, dado a que está exigiendo el gobierno realmente a todas las empresas que se van a involucrar nuevamente a entrar a reactivarse. Y lo otro es justo lo que tú tocaste con Reactiva Perú. Si tú viste la exposición que realizaron, ellos no tienen aparentemente ningún interés en aplicar lo que es Reactiva Perú y el fondo FAE para las MIPES, y esto realmente hace de que perjudique mucho a las microempresas y medianas empresas, debido a que los grandes montos han sido desembolsados específicamente para las grandes empresas, y esto realmente nos va a perjudicar, y de hecho al empresario cajamarquino. Yo creo que aquí deberíamos, por lo menos la Cámara de Comercio, hacer, tal vez sentar un precedente en que realmente necesitamos que la banca pueda estar presente en estos momentos que necesita mucho el empresariado en esta crisis que estamos pasando. Correcto. Gracias, Luis, por tus palabras. Me permito comentar lo siguiente, a ver. Nosotros tenemos que tratar, cuando hay una crisis de este tipo, tenemos que tratar de ser empáticos en el sentido más amplio. ¿Por qué razón? Porque todos somos afectados. Acá no hay nadie que no sea afectado. Está afectado desde el grande hasta el chiquito, cada uno en su medida y cada uno con sus propias percepciones de afectación respecto a cómo se siente. Entonces, yo creo que un primer paso importante, sobre todo de la clase empresarial a la cual representamos, es ser empáticos en esa situación, de que todos estamos siendo afectados de alguna manera. Y como todos estamos siendo afectados de alguna manera, también tenemos que ver estrategias empresariales que vayan acorde con este punto. Es decir, si sabemos que las familias están afectadas, lo cual involucra una afectación en los ingresos y que eso va a implicar un tema de afectación en el consumo, tenemos que buscar ser ingeniosos de ver mecanismos de cómo, cumpliendo los requisitos del Estado, tratamos de ser costo eficientes. Ese es un primer punto. Pero también va un llamado al público consumidor. Así como nosotros estamos obligados ahora, como parte de nuestra canasta básica, a tener que comprar mascarillas, a tener que comprar jabón, a tener que comprar desinfectantes, al tener que tener un pediluvio en la puerta de nuestras casas, al tener que lavarnos las manos probablemente más de 20 veces al día, al tener que desinfectar alimentos, compras, que nos involucra un costo adicional. También tenemos que ser empáticos de que las empresas van a tener un costo adicional también en tener que implementar todos estos protocolos del Estado, ¿no? Pero si somos empáticos, yo debería buscar que el costo marginal no sea
un tema que afecte mi venta, porque si me afecta la venta estoy fuera del mercado, ¿no? Y también a la ciudadanía de que entienda de que ese costo adicional involucra un mayor precio en los bienes. O sea, necesariamente es así. Ahora cuesta mucho más llevar un bien a un mercado porque tengo que cumplir requisitos sanitarios, si es un bien agrícola, en el campo, en el transporte, en la línea de comercialización, hasta llegar al productor final. La gente que vende los mercados tiene que readecuar sus puestos a las nuevas normas sanitarias, de lo contrario no va a poder vender. Y tendremos que olvidarnos del comercio en las calles porque sabemos que ese es el que ha significado el mayor foco de contagio. Y en relación al tema de la banca, también nuevamente, siendo empático en la respuesta, no está mal que la gran empresa haya accedido a esos créditos, es más bien, está bien que haya accedido a esos créditos, porque además era la que tenía mejores condiciones para aprovechar por temas de formalidad, estamos hablando de gran y mediana empresa. Y ante esa situación, si se ha dado cuenta, el gobierno ha sido empático y el Ministerio de Economía y Finanzas, pues, conociendo que el viernes se había colocado ayer el 85% de los primeros 30,000 millones de soles, ayer ha emitido las disposiciones ampliando a 30,000 millones de soles más, justamente entendiendo de que el beneficio tiene que llegar a la microempresa. Pero si hemos sido durante el año 2019 y 2018 empresas que no hemos cubierto una formalidad adecuada, tenemos que ser conscientes que no vamos a poder acceder a esos fondos por más que queramos, porque el pasado no lo vamos a cambiar. Y la lección que queda para el futuro es, tengo que ser formal, porque si vuelve a suceder una situación de este tipo, ahí sí el gobierno me va a poder ayudar. Y yo creo, y esto trasladaría la inquietud, porque Luis también estuvo el viernes y manifestó un poco la incomodidad con el sector financiero, es bueno, el Consejo Directivo de la Cámara, que es el que nos representa, debería sentarse con las entidades financieras que operan en Cajamarca y plantearles la necesidad, tienen las cifras para que vean la cantidad de demanda, hacemos simplemente una multiplicación por los créditos promedios y puede saberse fácilmente cuál es la demanda por Fondos Reactiva Perú. Y plantear justamente este tema como consejo directivo al sistema bancario, porque es evidente que no se está ofreciendo acá y los bancos han dado respuesta de que a ver si pueden, acceden, si no, nosotros no vamos a hacer nada. Entonces tampoco me parece una respuesta adecuada, puede ser respuesta de funcionarios, puede ser política del banco, pero justamente la Cámara, y también la Cámara participa en Perú Cámaras y en CONFIEC, pueden hacer esa presión, que justamente es una de las demandas que salen en el estudio de ejercer representación en función de los intereses de los agremiados. Excelente, muchísimas gracias. La siguiente pregunta creo que es pertinente que la pueda responder nuestra gerente, la señora Cecilia. Nos consulta el señor Manuel. ¿La Cámara de Comercio de Cajamarca tiene alguna iniciativa para poder conectar a las empresas agremiadas y dinamizar sus actividades entre ellos? Sí, efectivamente, bueno, es una pregunta en la cual ya se han antecedido algunas respuestas, ¿no? Nosotros estamos muy pendientes acerca de los beneficios que se están anunciando, muy pendientes también de la implementación de estos protocolos por sectores o actividades económicas para poder facilitar las herramientas, instrumentos a nuestros asociados y que puedan verse beneficiados, puedan capacitarse, puedan tener el apoyo de poder implementar también estos beneficios y, bueno, reactivar su economía, su actividad, ojalá en un corto o mediano plazo, es lo que se pretende, ¿no? Esas, bueno, son las acciones que estamos en la Cámara siempre a estar vigilante de poder dar beneficio y servicio a los agremiados. Gracias por la pregunta. Acá hay unas preguntas, Muchas gracias, Karen. señora. Acá hay unas Sí. preguntas interesantes en el chat. Las voy a tratar de responder en conjunto, Karen, por favor. ¿Me das unos minutos? Hay una pregunta en relación, tres preguntas en relación al programa Reactiva Perú. A ver, ¿qué es el programa Reactiva Perú? El programa Reactiva Perú es un mecanismo de proveer liquidez a las empresas para evitar que quiebren. ¿Correcto? O sea, es proveer liquidez de corto plazo para evitar que quiebren, de tal manera que si se logra llegar a la fase de reactivación, tengo empresas de cómo reactivar.
Entonces, nosotros no estamos en fase de reactivación aún. Es por eso que, si ustedes se han dado cuenta, en todo mi discurso he dicho reinicio de actividades, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque no hay condiciones aún para reactivar. O sea, vamos a reiniciar y con los flujos que se generen en ese reinicio, de tal manera de que la pandemia no siga generando mayores contagios ni mayores víctimas, y si eso se logra, vamos a pasar a una fase de reactivación. Entonces, ¿este programa qué involucra? El Ministerio de Economía y Finanzas está generando unos bonos, que ya son millones de soles, que se van a entregar en garantía. ¿A quién? Al Banco Central de Reserva. ¿Por qué al Banco Central de Reserva? Algo que tiene plata en el país. Y por eso es que el manejo monetario de los últimos 30 años ha facilitado que exista eso. Es decir, el banco va a emitir, quien los compra es el Banco Central de Reserva, y el Banco Central de Reserva se entrega dinero al sistema financiero para que sea prestado a las empresas con el propósito de pasar una obligación de corto plazo en mejores condiciones. Involucra un año de garantía e involucra tasas, si son de microempresa, de 3.4%, hasta gran empresa, 99%. Entonces, ese es el mecanismo financiero, y los bancos que ganan esas ofertas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que armar paquetes de recursos que son requeridos y le dicen al banco, mira, yo quiero meter este paquete de 10, 20, 30 empresas con tal monto de deuda para este programa, de tal manera que se cancela la obligación de corto plazo y pasa a ser una obligación de largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que una empresa acceda a este mecanismo? Primero, tiene que tener RUC, tiene que estar activa, no tiene que tener deudas mayores a una UIT en cobranza coactiva, tiene que estar a vida y tiene que haber presentado declaración jurada de renta anual del año 2018 o 2019 para empresas que presentan estas declaraciones, y tiene que haber presentado, para aquellas que no presentan declaración anual, las declaraciones mensuales de los últimos 24 meses. Es decir, si no he declarado en los últimos 24 meses, no puedo acceder a este programa. Entonces, ¿qué hace esta empresa? Va a la SUNAT, saca su certificado, ¿no? Que se genera con la clave SOL, con ese certificado va donde su sectorista, al banco, ¿no? Y le dice, mira, yo tengo esta deuda con el banco, que puede ser por leasing, que puede ser por un crédito de capital de trabajo, de lo que sea, no hay ninguna restricción. Y te dice, mira, yo tengo esta deuda de 10,000 soles, acá está mi certificado de SUNAT, que puedo acceder a esos 10,000 soles, y necesito que tú me incluyas en el programa de subasta. ¿Correcto? Entonces, ustedes le van a preguntar a su sectorista, ¿qué tasa? No te va a decir la tasa, porque esa tasa la van a subastar cuando el Banco Central haga sus convocatorias. Entonces, si el banco es adjudicado, tú estás dentro de ese paquete, el banco va a cancelar tu deuda de corto plazo, te va a dar un crédito, o lo va a pasar a largo plazo con una tasa tal, por lo tanto la empresa no tiene por qué pagar los plazos, sino hasta dentro de un año. Y las tasas, como les digo, va la máxima que he visto en todas las subastas es de 3.39%, que equivale de 10,000 soles, y la mínima que he visto es de 0.99%, que va a créditos de hasta 10 millones de soles. Entonces, eso es lo que hay que hacer, eso es como se trabaja en el programa Reactiva. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es que los bancos salgan a ofrecer Reactiva a las empresas, porque ya vemos que por lo menos una de cada 2 empresas de la Cámara que exige la ley, puedan acceder al programa Reactiva, ¿no? Si no puedo acceder al programa Reactiva. Tengo que tener deuda para poder acceder al programa Reactiva. Pero no es que me están dando dinero, lo que me están haciendo es cambiando una obligación de corto a largo plazo. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, eso es en relación al programa Reactiva. El programa FAEMIPE, que también está acá en la pregunta, es otra cosa, un crédito a tasas comerciales que tienen una garantía de COFIDE para poder generar capital de trabajo o inversión en este periodo de pandemia. Esas sí son líneas de créditos nuevas, ¿correcto? Y respondiendo las preguntas relacionadas con el programa Reactiva Perú. Había una pregunta más en relación a los beneficios.
Nosotros, como recursos, estamos haciendo una sistematización del conjunto de beneficios. Conversaremos con la Cámara si requerirá de un evento con la Cámara o será un evento específicamente para poder difundir todos los beneficios, cómo hacer un ABC bien corto para aquellas empresas que necesitan ver estos temas de manera puntual. Ok, muchísimas gracias, señor Oscar. El señor Carlos Pedro Ramón Segura desea realizar una intervención de manera oral. Señor Carlos, ¿se encuentra? Puede realizar su intervención. Adelante. Claro, buenas tardes. ¿Me escuchan? Adelante, nos escuchamos. Ok. Bueno, mire, al sector al cual yo me estoy desempeñando es en el sector salud, ¿no? Es en el sector salud. Bueno, cada sector tiene su realidad, ¿no? Minería, agricultura, ¿no? Entonces ahora el sector salud, digamos, ¿no? Si para nosotros es un poco más complicado conseguir cierto material para poder continuar lo que estamos haciendo, entonces ya me imagino cómo los otros sectores, teniendo en cuenta que ahora tenemos que presentar el plan, ¿no? Del manejo de COVID para el trabajo, cómo es a través de nuestra Cámara de Comercio, no sé, cómo estamos capacitando a estas personas, en este caso también a mi sector salud. Yo también ahora no conozco cuántos de mi sector pertenecen a nuestra Cámara de Comercio, ¿no? Llámese clínicas, laboratorios, droguerías, farmacias, ¿no? Entonces, no sé, en estos días he tenido, digamos, la visita de compañeros que han estado en cuarentena normal, han venido a averiguar cómo se van a reintegrar a la empresa, ¿no? Porque solamente hemos estado laborando 2 profesionales de la salud en la institución donde yo trabajo durante los 52 días, ¿no? Y continuamos. Entonces ahora el tema es, ellos, digamos, se sienten un poco nerviosos porque si bien es cierto, en el sector salud el peligro es prácticamente, está en cada momento, ¿no? Ahí en el momento. Entonces lo que quería preguntar, y tal vez, no sé si el ingeniero Oscar o tal vez alguien de la Cámara de Comercio, si se podría programar algún tipo de capacitación o charla con relación al plan de control y manejo de COVID para el trabajo, ¿no? Bueno, ojalá pueda. Gracias. Bien, muchas gracias, don Carlos. Sí, a ver, de los protocolos, empiezo por el último, de los protocolos que han sido publicados ya por los diferentes organismos sectoriales, tenemos el de delivery, que ha sido publicado por el Ministerio de la Producción. Ayer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha sacado protocolo para el transporte terrestre, aéreo y marítimo, tanto de pasajeros como de carga. Se ha publicado el sábado los protocolos relacionados con la industria minera y las industrias conexas a la gran minería. Estamos hablando de la gran minería, ¿correcto? Hay algunos temas de protocolos del tema de salud que ya han sido publicados. En realidad no son cosas muy complejas, sino que lo que sucede es que muchas de las empresas no hemos estado trabajando con las condiciones sanitarias adecuadas y por eso es que parece algo nuevo. Como le mencioné, nosotros como recursos estamos haciendo justamente una documentación de todos los protocolos y líneas con el propósito de poder organizar un evento justamente para poder exponer probablemente más sectorizado qué es lo que hay que cumplir y cómo podría cumplirse en estos temas, de cara a que todavía el reinicio de actividades, salvo el caso de gran minería, ha sido postergado, y de delivery, perdón, ha sido postergado todavía 2 semanas más. El otro punto que está relacionado con el tema de relación con otras empresas del mismo rubro,
Tengo entendido que existen comités gremiales. Tengo entendido que Gladys Ochoa ha hecho grupos de chat también por cada uno de los comités gremiales con el propósito de participar y facilitar un conjunto de información y tratar de atender la problemática de cada uno de esos comités, ¿no? Es un poco para responder la pregunta que ha planteado. Después hay otra pregunta que se hace también desde el punto de vista de Martín Zárate con relación a una estrategia para trabajar el tema de formalización. Es un tema complejo, Martín, porque la región Cajamarca tiene una tradición por el tema informal bastante alta, además de que nuestras propias autoridades generan incentivos para el trabajo informal, ¿no? Hay un tema que abarca incidencia por parte de la Cámara de ayudar a formalizar. La formalización no es compleja. Existen muchos incentivos desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista tributario. Y yo creo que tenemos que romper el mito de que el ser formal me permite evadir responsabilidades. Cuando hay problemas de estos tipos, también me impide acceder a un conjunto de beneficios, me limita. Y yo creo que tenemos la oportunidad importante de formalizar las actividades. Por los datos que hemos visto en SUNAT, el problema no es de la provincia de Cajamarca. O sea, el problema pasa por las actividades en otras provincias. Y el problema pasa también porque muchas de las actividades comerciales son informales y se necesita una estrategia para traerlos hacia la formalidad, ¿no? Por ahí, igual, una política que quiere reactivar tiene que pensar también en generar los incentivos necesarios para que la gente sea formal, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, señor Oscar Mendoza. Ya para dar por finalizada nuestro webinar sobre el tema que usted ha presentado, queremos dar la invitación a la señora Cecilia Banto para que dé las palabras finales a todos nuestros participantes y empresarios. Sí, bueno, gracias Karen. Agradecerte, Oscar, por la exposición tan brillante que hemos tenido esta mañana contigo, clarificando también algunas inquietudes, algunas preguntas de nuestros asociados. Bueno, nosotros, bajo el convenio que mantenemos con recursos, implementando más estudios que permitan a ustedes brindarles información y que los ayude a la toma de decisiones dentro de sus empresas. Mil gracias nuevamente. Hola. Hola. Hola, se cortó la comunicación, me parece, de la señora Cecilia. Hola. Hola. Sí, se cortó, no logré escuchar lo final. Sí, bueno, aprovechar el espacio que me estás brindando para poder agradecer a nuestro expositor, a Oscar, a los asistentes también a esta exposición virtual y bueno, manifestarles que vamos a seguir nosotros implementando estudios para facilitar la toma de decisiones dentro de las empresas.
Bueno, al parecer está teniendo un poco de complicaciones. Finalmente, agradecer a todos, tal como lo ha indicado la señora Cecilia, gracias a todos los participantes por este espacio, por tener este tiempo y de poder compartir sus comentarios, sus solicitudes especiales. Es muy importante para nosotros saber cuál es su opinión. Aprovecho también este espacio para hacer de su conocimiento que esta semana tenemos programados varias webinars dirigidos exclusivamente para todos ustedes. Uno de ellos, bueno, el que vamos a iniciar el día de mañana a las 5:30 de la tarde con un coach internacional. Nos va a hablar sobre el manejo del estrés y salud emocional. El día miércoles tenemos a las 4 de la tarde un taller sobre la implementación del protocolo de seguridad y salud en el trabajo para el reinicio de actividades laborales en la empresa. Y el jueves tenemos estrategias de marketing en tiempos de COVID-19. Estos links ya les vamos a brindar de manera oportuna para que puedan acceder a cada uno de estos webinars gratuitos que estamos iniciando a través de la Cámara para que ustedes se encuentren informados y también puedan aplicarlo en su gestión empresarial. Muchas gracias a todos, a nombre de la Cámara de Comercio, por su participación y que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.